Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y evangelista Job. Hoy quiero compartir contigo y quiero hablar acerca de la armadura de Dios. Y vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10, que dice la palabra en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos de saber con quién estamos peleando. Eso es lo primero que debe de saber un creyente, con quién está peleando. Porque muchas veces en la guerra comenzamos a tirar la espada de aquí para allá y de allá para acá. Entonces tú debes de saber con quién está peleando para que tú puedas darle con la espada. Entonces el creyente en Cristo Jesús no se puede dormir, no se puede descuidar. Oiga, esto es tan fuerte que dice la palabra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y dice, como no lo haya, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando la encuentra, dice que la encuentra desocupada, barrida y adornada. Y entran otros 7 espíritus peor. Y el peor postrer de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjense que todavía el espíritu inmundo sale de ti. Él cuenta contigo. Él cuenta conmigo. ¿Sabe por qué cuenta conmigo? Porque él dice, volveré a mi casa. Él siente todavía que él quiere como habitar donde él estaba. Y por eso usted no se puede dormir. Ni siquiera le puede abrir una brecha. No puede abrir una puerta al enemigo. Por eso hay muchas personas que a veces se están atados porque le abren puerta al enemigo y el enemigo entra. Y no se puede dejar una puerta abierta para que el enemigo entre. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y nosotros no militamos según la carne, porque las armas, de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento. Hay muchos argumentos, muchas enviaciones que el enemigo envía, muchos mensajeros que tiene para hacerle la guerra a los siervos y a las siervas de Dios. Le hacen la guerra de diferentes maneras. El enemigo quiere enfermar a la iglesia, tanto espiritualmente como físicamente. Entonces la iglesia tiene que estar despierta. La iglesia no se puede dormir. Debemos de saber con quién es que nosotros estamos luchando, con quién es que estamos peleando. Y nuestra guerra, mira lo que dice aquí. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque de la única manera que nosotros podemos vencer al enemigo, podemos vencer los demonios, podemos vencer todas las enviaciones, es cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor. Nosotros no nos fortalecemos en un santo. Nosotros no nos fortalecemos en un yeso. Nosotros no nos fortalecemos en una estatua. Nosotros nos fortalecemos en Dios, míralo aquí, y en el poder de sus fuerzas. Y le dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Wow, poderoso Dios. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es contra principados, contra potestades de lucha, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Si nosotros nos vamos al mundo espiritual, la lucha que tiene la iglesia, la lucha que tiene el creyente, cuando nosotros aceptamos al Señor, inmediatamente tenemos ya guerra con el enemigo. Y cuando yo digo el enemigo, estoy hablando de Satanás. Tenemos una lucha constante. Inmediatamente la carne se pone en contra de ti mismo, se pone en contra de nosotros mismos, la carne. Porque a la carne no le gusta esto. La carne no le gusta obediencia. La carne no le gusta obedecer a la cosa de Dios. La carne se acomoda demasiado. La carne se acostumbra rápidamente.
Pero dice la palabra: fortaleceos en el espíritu, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y dice la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, y en el día malo, y habiendo acabado todo, está firmes. El Señor nos ha mandado a nosotros que, a pesar de todas las circunstancias, de todas las pruebas, de todo lo que se presenta en medio del camino, de todas las amenazas del enemigo, de todos los ataques, las tentaciones, las persecuciones espirituales, la Biblia nos manda a nosotros que debemos de estar firmes. Es decir, no nos podemos mandar, no podemos huirle a la prueba, no podemos salir corriendo, sino que debemos de estar firmes. Aleluya. Dice así: está pues firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, nuestros lomos con la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos de ceñir nuestro lomo con la verdad, nuestro lomo con Cristo. Cristo fue el que dijo: yo soy la verdad. Nuestro lomo tiene que estar ceñido con la verdad, con Cristo. Oh, gloria. Y dice: está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En el tiempo de los romanos, cuando iban a pelear la batalla, a los romanos le ponían un calzado para que en el tiempo de la guerra, con ese calzado no pueda resbalar y el enemigo no lo vaya a matar. Era un calzado bien para que no resbale. Pablo lo lleva a la vida espiritual. El calzado que Pablo se refiere es un calzado espiritual, para que cuando estemos peleando con el enemigo no pueda, o nosotros no podamos resbalar, sino que podamos mantenernos firmes ahí con la espada en la mano. Y estamos en un tiempo, mis amados, que tenemos que estar como Nehemías. Con una mano trabajaba y con otra mano tenía la espada en la mano, por si el enemigo se acercaba. Y así es que tiene que estar el creyente en este tiempo de hoy. No sé cómo hay creyentes que están durmiendo, que se le ha olvidado el llamado, que se le ha olvidado con quién están peleando, y muchas veces no pueden hacer nada y se preguntan: Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Y es que se le ha olvidado con quién es que está peleando. Oiga, esto es tan tal que la Biblia dice: cuídate de la que duerme a tu lado. Y la que duerme a tu lado no es tu esposa, no es tu familia. La que duerme a tu lado es tu propia carne. Tu propia carne te puede traicionar por las emociones. Por eso tenemos que estar todo el tiempo en el Espíritu. Como dice la palabra del Señor: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El enemigo, cuando tú le hablas por la palabra, el enemigo tiene que salir corriendo, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne aún los pensamientos. Cuando tú le hablas al enemigo por la palabra, el enemigo tiene que irse. El enemigo enfrentó a Jesús, dice la palabra, después de ayunar 40 días y 40 noches que Jesús había ayunado. Satanás quiso tentarle por la misma palabra, y por la misma palabra Jesús le respondió a Satanás, y él tuvo que irse, tuvo que salir corriendo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios mandó el primer Adán se dejó llevar de las emociones, se dejó engañar del enemigo y no hizo lo que Dios le dijo. Y Satanás pensaba hacer lo mismo con el segundo Adán, que el segundo Adán, según habla el libro de los Hebreos, el segundo Adán es Cristo. Quiso tentarlo en la cruz, quiso tentarlo en todas partes, pero él no pudo. Pero el plan del enemigo era que Jesús no llegue a la cruz, porque él sabía que cuando Jesús llegara a la cruz, iba a ser su derrota. Ya no iba a ser lo más que él quería hacer con la vida del hombre. Y por eso él lo tentó y le dijo: si eres hijos de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo dijo Moisés, palabra de Dios. Después volvió y lo tentó nuevamente y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí, porque el Señor va a enviar a sus ángeles para que te guarden en todo tu camino. Satanás le citó a Jesús el Salmos 91 y Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Si Jesús, que fue el Hijo de Dios, tuvo guerra con el diablo, tuvo guerra con el enemigo, ¿cómo tú y yo no vamos a tener todavía más guerra? Jesús dijo: si esto se lo están haciendo al árbol verde, ¿qué será del seco? Refiriéndose a nosotros como árbol seco. Si le están haciendo esto a Jesús, el Hijo de Dios, al árbol verde que vino a darnos vida, ¿qué será del seco? Y si Jesús fue que tuvo esa guerra, ¿cuánto más la guerra de nosotros no es más fuerte? Y por eso es que Pablo aquí nos manda a que debemos de estar firmes. Y tú debes de saber quién es tu enemigo. Debes de saber con quién es que tú estás peleando la batalla, para saber a dónde tú le vas a dar. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oye bien.